De las 10 de la mañana les comento, en primera instancia, que como siempre si nos mandan mensaje al 477-4314, comentan en la transmisión de YouTube, están participando por una pizza a elección y una birra de Roots con el sabor de lo cooperativo a sortearse el día viernes, salvo que haya feriado, y se sortea el día jueves. Eso por un lado, por el otro que hasta las 12 le acompañamos, y tercero y no menos importante por eso, que faltando 20 minutos para las 11 y siendo martes, tenemos el agrado de contar con nuestra columna de Derechos Humanos, a cargo de, por supuesto, nuestro queridísimo Esteban Pereira, abogado en causa de delitos de lesa humanidad y compañero ya de clase turista de la mañana informativa, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí, Pablo Faludo. Ahí está. Mira, yo te acepto que te mezcles nombres de apoderados de la lista 2 del partido. Pero no. Ahora que te olvides de tu propio nombre ya me empieza a preocupar un poco. ¿Qué dije fuera del aire? Esta semana juega Acevedo. ¿Cómo va, Esteban? ¿Todo bien? Puede pasar. Buenos días. ¿Cómo andan, Facundo, Pablo? Está claro que todo puede pasar. Soy parte del club de los disléxicos a veces. Ya me ha pasado varias veces en la columna, así que me encolumno ahí atrás de Facundo también. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Sí, sacando el trabalenguas, todo bien. Bueno, en este contexto, ¿no? Que da lo bien que se puede estar dentro de la lucha, ¿no? Pero en la lucha ya es estar bien, me parece. Sí, estaba escuchando recién el programa. Muy bueno lo que comentaba el hermano de Santiago Maldonado. Está bueno que se empiecen a investigar y a profundizar cosas en esa causa, que la verdad que se hizo algo que hablábamos una vez en esta columna, que por ahí en el modus operandi de los jueces durante la dictadura, que era dar apariencia, ¿no?, de legalidad a un determinado procedimiento que se había realizado, cosa de que se diga, bueno, cumplimos con nuestra parte administrativa, la cosa está hecha, hicimos una causa, se investigó, pero no se encontró nada, o como salieron a decir todo después, se ahogó solo una persona que estuvo en situación de desaparición forzada más de 70 días, si mal no recuerdo. Creo que había sido así una cantidad más o menos. Y nada, una situación que realmente amerita una investigación seria. Sí, y que con ese punto, ojalá hubiera sido un solo juez. Sí. No, digo, sumando a esto, que ojalá hubiera sido un solo juez, porque ahí con Sergio pudimos hacer un recorrido de todos los obstáculos que se encontraron y que incluyó 2 jueces federales, a la propia Cámara de Apelaciones, todo un circuito que funciona en este caso. Y que sí, como bien decís, uno puede rastrear algunas huellas de esos modus operandi mucho más atrás. Exactamente. Bueno, mencionamos una columna, un poco cuáles eran funcionamiento, las terminales del Poder Judicial, algunos modus operandi, y hoy tenemos otro, porque les quería comentar también que va el 22 de octubre, a las 10 de la mañana, va a empezar un juicio en Mar del Plata, donde se va a investigar la responsabilidad penal de un juez, Carlos Augusto Facio, por una serie de hallazgos de cuerpos, de cadáveres, ocurridos entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en las costas bonaerenses. ¿Qué pasó? Facio, estos cuerpos que se encontraron en estos años, lo que obviamente se sospecha con toda razón es que son producto de lo que se llamaba la práctica vuelo de la muerte, que ahora vamos a desarrollar un poco en qué se trató esta práctica, pero Facio, concretamente, junto con sus funcionarios judiciales y policiales, lo que intentaron hacer es dar una apariencia de legalidad a este encuentro de cadáveres, como diciendo hallazgo de NN, averiguación de causales de muerte, se le da el curso común, digamos, que tienen esa clase de causas cuando se encontraba una persona, y se intenta averiguar cuáles fueron las causales de muerte si realmente se quiere investigar. En estos casos no se investigaba, sino todo lo contrario, lo que se terminaba de cerrar, digamos, con la actuación judicial era la parte de la falta de información que encierra a la desaparición forzada de personas, que por eso nosotros tratamos de imponer este tipo penal en los juicios y no hablar estrictamente de homicidio, aunque sí lo fueron, porque estamos hablando de desaparecidos y desaparecidas porque el Estado se negó a dar información por más de 45 años. Son más de 10 imputados en esta causa, tenemos 15 víctimas, que son los 15 cuerpos que se encontraron en esa zona de la costa atlántica, fueron identificados por el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, en el marco de un legajo de investigación en el 2007, y ahora, digamos, lo que intentamos develar es estrictamente de dónde partieron esos vuelos de la muerte. Se sabe que estas víctimas, tengo los nombres por acá,
Estamos hablando de Oscar Néstor Forlenza, Carlos Antonio Pacino, Isidoro Peña, Jesús Peña, Helio Serra Silvera, Santiago Bernardo Villanueva, Omar Rodolfo Farías, Cristina Magdalena Carreño Araya, Norma Fátima de Forlenza, María Cristina Pérez, Hugo Julián Luna, Humberto Luis Fracaroli, Héctor Carlos Baratti, Luis Francisco Secón y Benjamín Rossetti son las víctimas que que son parte de la causa Facio, digamos, que los cuerpos que se encontraron y que fueron identificados por el EAF, y que aparentemente serían todas víctimas del circuito Atlético Banco Olimpo de la capital federal, digamos, un circuito represivo muy ligado a lo que era el Cuerpo 1 del Ejército, es decir, a cargo del comandante Suárez Mason. Y lo que se intenta dilucidar también es de dónde partieron esos vuelos, si efectivamente había una terminal, una conexión con la ESMA, o si por el otro lado partían del Palomar, Aeroparque o de Campo de Mayo. Eran un montón de terminales donde podían salir y partir estos vuelos de la muerte. ¿En qué consistía, digamos, básicamente el mecanismo, o qué eran los vuelos de la muerte? Porque durante la dictadura, hasta donde pude averiguar, se sospechaba de su existencia, pero no se tenía, si se quiere, un esquema tan claro como el que se tuvo, bueno, hace años, y el que cada vez se tiene más ahora a medida que van avanzando las causas judiciales. ¿Qué significan estos los vuelos de la muerte? Eran los mecanismos predilectos de la dictadura para la eliminación y desaparición de personas, por también, que ellos mismos explican por lo macabro, ¿no? Por el gran caudal de víctimas que tuvo la dictadura, y no alcanzaban, digamos, los cementerios para enterrarlos como NN, y los cuerpos, como bien decían y repetían ellos, no debían aparecer. Fue, digamos, parte del combo ofrecido por la doctrina militar francesa, en el cual se formaron los militares argentinos, que tenía básicamente dos pilares, en lo que se llamaba la lucha antisubversiva o la doctrina militar contra la insurgente. La tortura, que hablamos varias veces de esta práctica, y la otra, la desaparición de personas mediante vuelos en prácticas de vuelos en aguas abiertas, digamos. En Argel, cuando las costas, el agua devolvía los cuerpos de estas personas, los llamaban los camarones de Vigeard, o Vigeard, no sé bien el apellido, en referencia a Marcel Vigeard, que fue un militar francés integrante de la OAS, que era quien encarnó y lideró esta doctrina contrainsurgente en Argelia, particularmente en su capital, que era colonia francesa en el 57. Esto lo aprenden, digamos, esto lo de los vuelos de la muerte no es un invento argentino, sino que lo toman directamente de ahí y lo utilizan como mecanismo de eliminación de personas. ¿Qué significaba esto? Una vez que una persona era secuestrada, obviamente de manera ilegal, como ya sabemos que hacía la dictadura, era trasladada al lugar central de la dictadura, de la represión, que eran los centros clandestinos de detención y tortura, o como ellos llamaban, lugar de reunión de detenidos. Una vez que eran torturadas y consideraban que ya no eran útiles a los designios que tenían los genocidas, necesitaban obviamente terminarlo, como ellos decían, con el destino final o una solución a estas personas, que en algunos casos eran los fusilamientos, ahora vamos a ver, y en otros casos eran los vuelos de la muerte. Con esto tenemos que decir que lo que más pudimos conocer sobre los vuelos, porque obviamente no tenemos sobrevivientes, llegaron directamente de lo que son las declaraciones de los genocidas. Yo particularmente hoy traje dos, una de Adolfo Silingo, no sé si lo conocen, sí, claro, si lo tienen por ahí, que dio una entrevista en su momento. Dio una entrevista con el perro Berbisky, se me fue con Horacio Berbisky, sí, que en base a la cual hizo su libro, El vuelo. Exactamente. A partir de esa entrevista, Berbisky escribe El vuelo, donde describe toda la mecánica que le va contando Adolfo Silingo. Tiene una ¿cómo se llama? Una anécdota tragicómica en España, este tipo. Tragicómica, yo lo digo así, como para bajarle un poco también la solemnidad por lo que le pasa cuando intenta dar una entrevista en España. Pero sin desviarme de lo central,
Silingo prestó servicios durante la dictadura en la escuela de suboficiales de mecánica de la Armada, es decir, la ESMA. Fue jefe de la sección automotores y como él contó, dentro de la ESMA, dentro de la estructura, todos aquellos que fueran pilotos se les encomendaba, por decirlo de alguna forma, ordenaba que realicen vuelos de la muerte. Él menciona que participó en 2 veces, por lo menos, según lo que dice él, en 2 vuelos de la muerte, y menciona que el procedimiento es que se separaban aquellas personas que estaban en el centro clandestino. Él dijo que se encontró con las personas que iban a abordar el avión en el sótano de lo que era la ESMA. En ese lugar se encuentra con un médico que en ese momento les comunica que van a ser inyectados con una vacuna, porque el mecanismo del traslado nunca era, o sea, perdón, reformulo, el discurso del traslado respecto de los detenidos desaparecidos nunca eran ustedes van a morir, sino que iban a ser trasladados al sur, a una cárcel. Salían de ahí recibían la inyección con la expectativa de salir en libertad, si le querés agregar una dosis de mayor de crueldad, si fuera posible. Exactamente, de hecho, en muchos casos se le decía que en función de haber estado encerrado y qué sé yo, se trataba de una vacuna o de una cuestión para levantar el sistema inmunológico después de haber, sido sometido a tortura y a condiciones inhumanas. Luego de que se tenía a este grupo de personas adormecidos, eran llevados en un camión del ejército. Él menciona aeroparques, tenemos conocimiento de vuelos de la muerte que han salido directamente desde la ESMA, desde la pista de aterrizaje de la ESMA. Ahí podemos ver, para quienes están desde YouTube, un avión Skyvan, que son los que se usan normalmente para practicar paracaidismo. Estos se utilizaron particularmente en Campo de Mayo. Yo ahora no me acuerdo si Silingo habla de esta marca de aviones, pero esquemáticamente nos sirve como para ir imaginando este procedimiento. Eran subidos al avión con la ayuda de los suboficiales o los militares encargados de realizar el vuelo. Silingo habla de que se llevaba toda una tripulación de militares normal de un vuelo, es decir, la cabina completa con piloto y copiloto, él como oficial de la Armada, suboficiales de la Armada y alguien de prefectura y por supuesto un médico. Una vez que levantaban vuelo, el médico aplicaba otra inyección en estas personas que los dejaba totalmente dormidos. Algunos hablan de ketalar o ketamina, que es un anestésico, entiendo, un anestésico muy fuerte que se utiliza incluso para adormecer caballos. Sí. Las personas quedaban en una situación prácticamente de un sueño muy profundo. Eran desvestidos uno por uno, se les sacaban sus documentos, toda clase de ropa, y después, una vez cuando habían tomado la distancia pertinente, una vez en aguas abiertas, lo que se comenzaba eran a tirar a estas personas con vida. En muchos casos, a veces se utilizaban también, vamos a resaltar esto, los vuelos de la muerte para eliminar cuerpos, pero en este caso Silingo habla de la eliminación de personas con vida, es decir, que se abrían las puertas como para utilizar un avión como paracaidistas, digamos, y empezaban a tirar personas al mar. Él menciona algo llamativo, que es que una vez que el médico terminaba de aplicar la segunda inyección, yo me adelanté hoy, se retiraba a la cabina que estaba dividida por una puerta, y Berbisky en ese momento, a mí me llamó la atención mucho esto, le pregunta por qué pasaba esto. Y Silingo dice que los médicos decían que era por una cuestión de juramento hipocrático, puede ser una cuestión... Sí, esa es la palabra, gracias. Una cuestión ética, digamos, que no querían ver, si se quiere, el momento donde las víctimas eran tiradas, pero a lo que no querían ver con lo que habían colaborado activamente y necesariamente, digamos, pero que creo que más que hipocrático, una señal de cobardía absurda, porque si no fuera por toda la... Y claro, hipócrita, porque si no fuera por toda la... Hipocrático, para quien no sepa, viene de Hipócrates, que es el creador, digamos, o el padre de la medicina, y es un juramento que todo médico hace al recibirse, donde dice que la salud de sus pacientes será el objetivo prioritario de su trabajo, que respetará cualquier secreto que un paciente le confida, una serie de cosas que obviamente
no tiene nada que ver con inyectar gente para tirarla viva desde un avión. Entonces, bueno, la forma de resolver esa contradicción con su juramento era irse, una cosa, bueno, más hipócrita que hipocrática. Totalmente absurda. Y también que los vuelos de la muerte habían sido considerados en la cúpula de la Armada como la solución más cristiana a la muerte de estas personas. Sinceramente no sé qué parte del Evangelio menciona esto, o qué parte habrán leído, o con quién se habrán asesorado. Estimo que por ahí con algunos de los personajes que vimos en la columna pasada. Pero una vez terminado, retomando, una vez terminado digamos, la situación de tirar las personas al mar, con lo que eso conlleva, ¿no? Piensen que a la cantidad de pies que vuela un avión, el impacto de una persona, según a mí me lo han descrito, es como si cayera directamente sobre el concreto, sí, claro, digamos, sobre si cayera, no es que caes en el agua como tirarse una pileta, porque mucha gente piensa, no, después morían ahogados. No, el impacto directo del cuerpo frente al mar en un estado totalmente de somnolencia causaba la muerte de las personas. De hecho, así encontraban muchas veces, puede realizar la autopsia, múltiples quebraduras en todas partes del cuerpo. Ahí podemos ver algunas imágenes donde, por ejemplo, esas son de las costas de Punta Lara, donde fueron encontradas personas. Mencionamos una columna acá también en las costas de Berisso. Sí. Y luego de que volvían a la ESMA, dicen Silingo que eran recibidos a veces por altos mandos de la Armada y por capellanes también, que les daban algún sermón para intentar calmar su alma, como decían ellos, después de lo que habían realizado. Silingo calcula que participaban de los vuelos 15 o 20, que eran asesinadas 15 o 20 personas por miércoles, lo que llevaría a pensar a 2.000 personas, creo que habían hecho la cuenta por año, y que a veces también se realizaban vuelos los días sábados. Esta situación, digamos, o sea, esta práctica de los vuelos de la muerte, permitió, con todo lo que conlleva, ¿no?, ser muy efectiva la práctica de desaparición forzada de personas a lo largo y ancho del país. Sinceramente es una práctica que hoy en día todavía se está avanzando bastante por juzgar, y tiene que ver muchas veces por este secretismo y por esta falta de sobreviviente, porque una vez arriba del avión no había margen de supervivencia para las víctimas. O sea, sinceramente el margen era bajísimo. Otro relato que quiero mencionarles, no sé cómo estamos con el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, tiene que ver con el relato del teniente coronel Eduardo Francisco Stigliano. Este no es muy conocido, y ¿saben por qué? Porque este relato que hace Stigliano lo hace en un reclamo administrativo en su propio legajo del ejército. El ejército también tiene aviones, tiene batallones de aviación. Esto fue rescatado por el equipo de relevamiento documental que Petri se encargó de disolver, por eso también lo voy a resaltar y lo voy a denunciar, porque fíjense las cosas que se dejaban plasmadas en algunos de estos legajos. Stigliano dijo, haciendo un reclamo ante sus superiores, que se le ordenaron ejecutar órdenes que constituyeron violaciones flagrantes de la Constitución, leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se pudiesen concebir. Las prácticas referidas que aceptan hoy al suscrito, este tipo había sido el jefe de la sección de operaciones especiales del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, estoy hablando ahí directamente de otro centro neurálgico de la represión, y mencionan que esas prácticas referidas, que hoy afectan al suscripto porque estaba en una situación psiquiátrica complicada, a través de diversos y severos trastornos emocionales, están referidos virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes, con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados en los Fiat G-22 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del Ejército 601, está en Campo de Mayo todavía, y menciona que otro método de ejecución era el fusilamiento ordenado por el Comando de Institutos Militares, que murió recientemente, Santiago Mar Rivero, con la presencia de los distintos directores de Escuela de Armas y otros institutos, de forma tal, resumiendo, sigue mencionando de lo que eran estos eventos, de forma tal de que
Ahí tenemos a Rodríguez Seger, que condenó varias veces a Riveros, juez del Tribunal Federal 3, creo, de San Martín, aunque subroga en el 1 y en el 5. Menciona que era una forma, digamos, la participación de los altos mandos en los fusilamientos, de que todos se encuentren comprometidos y de forma tal de que se mantenga ese pacto de sangre en la eliminación de estas personas. O sea, hoy en día lo que básicamente quiero que dejemos digamos, como recuerdo de esta columna, más allá de que la justicia está avanzando en varios frentes en lo que son los delitos de lesa humanidad, es que los vuelos de la muerte, lo que sabemos fundamentalmente, tienen que ver entonces con las manifestaciones de los propios protagonistas de los vuelos de la muerte, quien en este caso era Estigliano en Campo de Mayo y en el otro caso era Silingo en la ESMA. O sea, no hay contraprueba posible a una confesión con semejante nivel de conocimiento. Creo que eso también ayuda, o quiero creer que aportamos acá desde Clase Turista y Radio Estación Sur a este debate que, como sabemos, está todo el tiempo tratando de volver al presente en la versión más fea, que no es intentar saber la verdad, sino directamente negar o reivindicar lo que hizo la dictadura. Esteban, completísimo como siempre. Recuperamos lo que decías al principio también. En una semana, el 22 de octubre, comienza entonces el juicio para avanzar. No recuerdo si es en relación a los de la ESMA, los de Campo de Mayo o en general relativo a este procedimiento. Entendemos que todas las víctimas, Pablo, son de la ESMA, del Circuito Atlético Banco Olimpo, que no sería la ESMA, sino sería como la parte del ejército que actuaba en Capital Federal, y tiene que ver, digamos, con el encubrimiento de lo que pasó con esos cuerpos, no particularmente con la práctica de vuelo de la muerte, sino con la pata judicial, pero digamos que lo usé de disparador para comenzar un rato sobre la práctica de vuelo de la muerte. Queda también muchísimo por develar en cuanto al procedimiento en sí mismo, pero por lo pronto un nuevo juicio que arranca con la responsabilidad judicial justamente en el banquillo en relación a esta historia tremenda, estremecedora, pero que es más necesario que nunca recordar todo el tiempo en momentos de negacionismos, apologías, y donde parece que nuevamente hay que poner en discusión lo obvio y lo que queríamos ya saldado a nivel social. Esteban Pereira, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos el martes que viene. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos el martes, que tengan muy buena semana. Ahí pasaba entonces nuestro columnista de Derechos Humanos y de juicios por crímenes de lesa humanidad, un ejercicio que, insistimos, consideramos más necesario que nunca, por más fuerte que sea, recordar y repasar y conocer muchísimas de estas cosas. Bueno, hay un montón de razones para hacerlo, y hay un montón de razones que lo hacen necesario, vigente. Hablábamos recién de la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Vicepresidente, como le gusta. Porque presidente. Claro, reunida con el Papa, gente que ha hecho, ha basado su notoriedad pública actual en decir que estas cosas no sucedieron o que sucedieron aisladamente. O que está bien que hayan sucedido. O que está bien que hayan sucedido. Y la próxima vez nos vamos a asegurar que no se enteren. 11:07, hay una hora más casi de Clase Turista. Desde 2000